Esto mejor. ¿Habría ajustes? Inicio transmisión. Representación. Definición. Vamos a empezar en un minuto, señores. ¿Podrían indicar si me están viendo ya en la pantalla? No se ve. Muy bien. Señores, repito, ¿me están viendo ahora? Muy bien. Señores, buenas tardes. Quien les habla es el abogado Enrique Vázquez Cayagua, por encargo de la empresa JM Safety Perusac. He sido invitado para poderles otorgar este curso de lo que es hostigamiento sexual en el trabajo. Básicamente lo que vamos a tocar es los conceptos de hostigamiento, sus elementos, sus consecuencias, el marco normativo, las medidas de prevención, la conformación del comité y el procedimiento investigatorio y sancionatorio. Entiendo que estamos con una empresa que tiene más de 20 trabajadores, por lo tanto, vamos a tocar el tema enfocado al tipo de empresa con el que estamos trabajando en el momento. Por lo demás, si alguien tuviera alguna duda, pues me la pueden enviar mediante el chat. Y también si hubiera algún inconveniente con la cámara o con el micrófono, también me gustaría que me hicieran saber para poder, de todas maneras, podernos entender mejor. Vamos a tocar el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos de la charla de hoy día? Vamos a conocer las normas legales referidas al hostigamiento sexual y cuáles son las obligaciones, los deberes y derechos del empleador y del trabajador. En el primer punto, en el tema de las normas, nuestra base será la ley número 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Y asimismo vamos a manejar la guía
práctica para este tipo de procesos, ¿no? Como lo que es. Hola, buenas tardes. Disculpe la interrupción. Buenas tardes. Continúo. Buenas tardes. Una consulta, sus diapositivas no está de modo presentación. Se ve de forma pequeña en un solo recuadro en la plataforma. No sé si es mi móvil. ¿Podrían confirmar, por favor, compañeros? Si es que la presentación. ¿Alguien puede confirmar lo que dice el señor? No veo nada en la ¿Alguien podría pantalla. indicarme cómo se mira la pantalla? ¿Ustedes ven en la pantalla? ¿Qué hay? Hay media. No se muestra diapositivas. A ver. A ver, un momento, por favor. Ok. Con la disculpa del caso, señores, vamos a ir avanzando mientras que corregimos el tema de la pantalla.
Ya dice que vaya a salir de participantes. Clic derecho. Espérate. Clic derecho en la lista de participantes. Sí, lista de participantes. Ahí, a ver, capacitaciones. A ver ahí. Acá, dos, tres puntos. ¿Dónde está la lista de participantes? La gente. ¿Ese? A la derecha. Sí. Ya. Ya, ahora de ahí ya apareció capacitaciones y hay que le ponga capacitaciones. Clic derecho. Poner en primer plano. Pon. Ya está. Ya, ahora ya lo van a poder ver ya más grande. Ya. Eso no sabía. Ay, pregúntale si es que ahora sí. Ahora sí. Por favor, ahora sí me miran. Sí, ahora sí. Muy bien, gracias. Muy bien, señores, ante todo, con la disculpa del caso, entenderán que a veces los sistemas nos juegan una mala pasada. Muy bien. Habíamos quedado en que íbamos a tratar los objetivos, ¿no? Básicamente conocer las normas, ¿no? Luego cuáles son las obligaciones, derechos y deberes del empleador y del trabajador. El contenido de esta disertación estará centrado en lo siguiente: lo que es las definiciones, lo que es la conformación del comité de intervención de hostigamiento sexual, la prevención del hostigamiento sexual, el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, la normativa legal y al final la evaluación. La normativa legal, como indiqué, está señalada básicamente en la Constitución. Como sabemos, la Constitución es la madre de todas las normas. Es la base de cualquier sistema normativo. Al respecto, en la Constitución tenemos el artículo 1 que nos dice, en palabras muy sencillas, que el fin supremo de la norma es la persona y su dignidad. Asimismo, en el artículo 2, lo que es los derechos fundamentales, señala lo que es los derechos de la persona a la libertad, a la dignidad, a la intimidad, ¿no? El derecho al trabajo, ¿sí? El derecho a la no discriminación, el derecho a, como ya lo dijimos, a su libertad sexual, ¿sí? Asimismo, tenemos también la ley número 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, la ley número 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y el decreto supremo número 014-2019, MIM, que aprueba el reglamento de la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Asimismo, tenemos otras normas de segundo nivel, ¿no? Como es el decreto supremo número 021-2021, MIM, que modifica el reglamento de la ley número 27.942, es decir, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, el decreto legislativo número 1410, que incorpora el delito de acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. La fe de ratas del decreto supremo 014-2019-MIM,
que como dijimos es el que aprueba el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la resolución ministerial número 223-2019-TR, que aprueba la guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, ya sea en el sector privado o el sector público. Y obviamente, bueno, y la ley 29.430, que modifica la ley 27.942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Respecto a las definiciones, perdón. El hostigamiento sexual, como está en la diapositiva, lo vamos a leer en primer lugar, es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. ¿Qué significa esto? Básicamente, el hostigamiento sexual está configurado por dos elementos. Básicamente, la conducta del hostigador y la aceptación, o mejor dicho, el consentimiento o no de la persona que agredida. Básicamente, en la conducta vamos a subdividirla en dos partes, ¿no? La conducta puede ser de naturaleza o connotación sexual, o puede ser una conducta sexista. Y el consentimiento de la persona se entiende, pues, ¿no?, como la aceptación de esta persona a esta conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. Esta aceptación no necesariamente tiene alguna medida, algún carácter, simplemente si esta persona no desea recibir ese trato sexual, ese trato sexista, pues inmediatamente ya se configuró también el hostigamiento sexual. Vamos a adelantarnos un poquito al tema. Como ven, la conducta hemos dicho que es de naturaleza o connotación sexual. Esta conducta de naturaleza o connotación sexual, adelantándonos un poquito al tema, podemos decir que son comportamientos, son actitudes, actos físicos, verbales, gestuales, ¿no?, u otros, ¿no?, que tengan una connotación sexual. Pueden ser comentarios, pueden ser insinuaciones, pueden ser observaciones, miradas lascivas, ¿no? Puede ser exhibición de material pornográfico, ¿no?, tocamientos, roces, ¿no?, exigencias, proposiciones sexuales, en general, ¿no? Y la conducta sexista es más que todo el refuerzo de estereotipos que conocemos, ¿no? Como el tema por ejemplo, ¿no? Este trabajo solo para hombres, este trabajo solo para mujeres, ¿no? ¿No? No llores como niña, ¿no? Eso, por ejemplo, son actitudes sexistas. Y obviamente, repito, lo que es el consentimiento, es decir, la falta de consentimiento, la falta de aceptación de la persona que recibe esta actitud. ¿Qué es el acoso? El acoso sexual es un delito, como lo dice en la diapositiva, ¿no? El acoso, más que todo, es un término genérico, que no solamente se va a circunscribir a lo que es el ámbito laboral. También puede ser un tema callejero, puede ser un tema en general, ¿no? Puede ya ser una persecución, puede ser ¿no?,
cualquier otra conducta que ya cause intimidación inclusive a la persona afectada. Nuestro Código Penal, en función al decreto legislativo 1410, actualmente lo pena con una pena de 3 a 5 años. Y en el caso de que medie unas relaciones laborales entre las partes, la pena es de 4 a 8 años. Acoso u hostigamiento. Ya nos habíamos adelantado esto, pero lo vamos a volver a... El hostigamiento sexual se da en espacios institucionales. Puede ser un centro de trabajo, puede ser un centro de formación, puede ser un centro educativo. Y está normado por la ley 27942, así como su reglamento. La forma de sancionarlo es también un tema netamente de carácter administrativo laboral, que son las amonestaciones, las suspensiones o despidos o destituciones. El acoso sexual, como bien habíamos indicado, es un delito. Está regulado en el artículo 176-B del Código Penal y puede darse en espacios institucionales, también en la calle, y su pena es de 3 a 5 años de cárcel, o cuando confluyan ciertas agravantes, como es en este caso la relación laboral entre las partes, la pena puede ser de 4 a 8 años. Hay que tomar en cuenta también que el acoso sexual no solamente es un delito en este sentido, también hay otro delito que no lo estamos tocando acá, que es el delito de chantaje. El delito de chantaje sexual básicamente es la intimidación que se produce a una persona con el fin de obtener algún beneficio sexual. Un caso típico puede ser, por ejemplo, la exhibición, amenazar a una persona con exhibir videos íntimos de esta persona, ¿no? Eso, por ejemplo, es un chantaje. Consecuencias del acoso sexual. Esto lo vamos a leer porque no merece mayor descripción. Para las víctimas, ¿cuáles son las consecuencias del chantaje, del hostigamiento? Son sufrimiento psicológico. Puede ser la humillación, la disminución de la motivación o pérdida de autoestima. Esto está relacionado a lo que es la dignidad de toda persona y su integridad. Cambio de comportamiento, llámese aislamiento o deterioro de las relaciones sociales. Una persona que es agredida sexualmente, obviamente empieza a tener miedo, empieza a retraerse, empieza a distraerse también. Enfermedades físicas y mentales producidas por el estrés, incluso el suicidio. Quizás estamos hablando de casos extremos, pero se conoce patológicamente que es posible que determinadas personas, en función a sus valores, en función a su educación, ya sea moral, ¿no?, ya sea familiar, pues se vea muy seriamente afectada por una conducta de connotación sexual. Entonces, se conoce que es posible que se lleguen a este tipo de situaciones. Riesgo de pérdida de trabajo. Obviamente una persona que disminuye su capacidad laboral, que disminuye su capacidad operativa, pues corre el riesgo de que se le cierre o se le termine su contrato laboral. Y asimismo el aumento de la accidentabilidad. Más que todo, como dijimos en un momento, esta persona pues pierde su capacidad para laborar, es una persona que se distrae, una persona que está retraída, pues aumenta su potencial de riesgo y podría cometer, dependiendo del tipo de trabajo que tenga, pues puede generar también un factor de riesgo.
Para los empleadores, ¿cuáles son las consecuencias? La disminución de la productividad de la empresa, debido a que obviamente peligra el trabajo en equipo. Hay desmotivación, hay absentismo. Asimismo, generan alta rotación de los recursos humanos. Obviamente, como una de las medidas de prevención, por ejemplo, es necesario que las personas que ya sean agresor y agredida, pues no puedan estar en la misma área, y esto implica tener que hacer rotaciones de personal, no solamente del agresor, sino también de la víctima. Asimismo, esto genera también procedimientos administrativos, indemnizaciones, lo cual también conlleva lo que son gastos, ¿no? Asimismo, dificulta el llenado de las vacantes en lugares de trabajo señalados por problemas de acoso sexual. Se sabe, como hemos dicho, hay víctimas que deciden inclusive hasta retirarse del trabajo o perder su trabajo. Obviamente quedan espacios vacíos. Y a veces también es un problema llenar algunas vacantes, dependiendo también del perfil de la persona que haya sido despedida o que haya renunciado. Está de más decir que las relaciones laborales en general, cuando suceden este tipo de situaciones, se deterioran. Y para la sociedad, ¿cuáles son las consecuencias? Los costes a largo plazo para la reintegración de la víctima. El Estado tiene pues que también generar, ¿no?, o mejorar el clima, ¿no?, y la salud, el clima laboral y la salud de la víctima. Todo esto conlleva que todo el aparato del Estado se tenga que mover, ya sea médicos, ¿no?, ya sean asesores legales, ya sean asesores psicológicos. Todo esto conlleva una serie de gastos. El incremento de la violencia de género, violencia laboral, discriminación en el empleo, segregación ocupacional, gastos en procesos legales y penales, y dificultad para el acceso de las mujeres a trabajo de alto nivel y buenos salarios, tradicionalmente dominados por. Hasta este momento, si alguien tuviera alguna consulta, estamos prestos para servirle. De no ser así, continuamos con esta charla. Muy bien. Continuamos. La conducta de naturaleza sexual y conducta sexista. Vamos a reiterar esto, pues como dije, también ya nos habíamos ahí. La conducta de naturaleza sexual, como dijimos, son comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual. Mientras que la conducta sexista son los comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Acá en la diapositiva aparece un ejemplo, ¿no? Este trabajo de hombres. Eso es un término sexista. ¿Cuál sería la afirmación correcta? Mi sexo no determina mi capacidad. Hay una anotación que hemos puesto también que nos dice: no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. ¿Qué significa esto? El rechazo, como hemos dicho, es, ¿no?, la no aceptación de la conducta de naturaleza sexual o de la conducta sexista, ¿no? Vaya a ser un piropo, vaya a ser, ¿no?, alguna frase, ¿no?, que tenga alguna connotación sexual. La víctima o la persona que ha recibido no necesariamente tiene que mostrar de forma muy exacta o muy comprensible su rechazo. Puede que esta persona simplemente al escuchar ya sea estas palabras de carácter o de connotación sexual, opte por retirarse, ¿no?, opte por avergonzarse, ¿no? De repente, ¿no?, en ese momento la persona que ha recibido esta frase o esta conducta sexuales, este rozamiento, por ejemplo,
¿no? No lo dice, no expresa ningún tipo de rechazo, simplemente opta por retirarse o simplemente queda callada. Eso de ninguna manera significa que haya aceptado, ya que la aceptación tiene que producirse de manera, la aceptación, estoy diciendo, tiene que producirse de una manera más tajante, más concreta. No, no es algo, la aceptación no es algo que deba suponer la persona que hostiga. Básicamente, la aceptación tiene que ser mucho más concreta como para poderla descartar de lo que es un acto de hostigamiento. La reiterancia de la conducta implica que la conducta no tiene que ser reiterada, no tiene que ser constante. Las normas no señalan que debe haber habitualidad en este tipo de conducta. Bastaría una para que ya se configure lo que es el hostigamiento. Eso es necesario tenerlo muy presente porque a veces se suele pensar de que quizás porque la persona agredida no hizo valer su derecho, no se quejó, no denunció, no hizo nada, se puede pretender de que se podría continuar con estas actitudes de connotación sexual. Hay que tenerlo presente, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones del hostigamiento sexual? Son varios. Normalmente se trasluce, ¿no?, en una promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Puede ser que un superior, un jefe, a su secretaria, a su asistente, quizás a su practicante, le haga algún tipo de insinuación con la promesa que no necesariamente puede ser expresa, puede ser implícita. A veces por el hecho de tener un cargo de nivel superior, hay personas, ¿no?, que creen que esto es suficiente como para que tenga la debida influencia para que la recomiende a un puesto de trabajo de mayor rango y mayor ingreso. Entonces, la víctima pues cede, ¿no?, o tiene que tolerar ¿no?, este tipo de conductas, ¿no? Amenazas. ¿Qué sentido las amenazas? ¿No? Destinadas a exigir de manera explícita o implícita una conducta no deseada por la víctima, que atente o agrave su dignidad. Básicamente, el chantaje. El uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista. Puede ser escritos, pueden ser verbales, puede ser, por ejemplo, vía WhatsApp, ¿no?, vía redes sociales, ¿no?, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, ¿no?, gestos obscenos, ¿no?, exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten para la víctima, que le resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos. Asimismo, pueden ser los acercamientos corporales, ¿me entienden ustedes? Los roces, los tocamientos, ¿no?, otras conductas físicas de naturaleza sexual que pueden ser ofensivas y no deseadas por la víctima.
Asimismo, puede ser el trato ofensivo o hostil por el rechazo de las conductas antes señaladas en ese artículo. Se conoce de casos en donde hay gente que en vista que la persona agredida no ha cedido a sus insinuaciones, pues comienza a darle un trato discriminatorio, ¿no? Un trato vejatorio, un trato humillante. En pocas palabras, le da mayor carga de trabajo, ¿no? Le da trabajos más complicados, ¿no? Haciendo que su permanencia en el trabajo ya sea hostilizada, lo cual ya veremos también adelante el tipo, qué hacer en este caso. Asimismo, para tomar en cuenta el tema de qué derechos son los que afectan a la víctima, tenemos en cuenta lo siguiente, ¿no? Como ya lo hemos dicho, la integridad personal. La integridad personal, nos vamos a centrar un momento en esto. La integridad personal puede ser de manera física, puede ser de manera psíquica, puede ser de manera moral. Eso lo señala nuestra propia Constitución. Es básico esto porque la integridad personal, ya de por sí, al ser considerado parte de nuestra esencia como ser humanos, normalmente para decir en términos jurídicos, es el bien jurídico, o uno de los dos bienes jurídicos, por decir, que se afecta cuando hay actos de hostigamiento. Como recordarán, anteriormente hemos señalado cuáles eran las consecuencias para la víctima. Y habíamos hablado, ¿no?, que hay un menoscabo en su trabajo, hay personas que llegan inclusive a tener estrés e inclusive hasta pensar en suicidio. Obviamente, estamos viendo ahí que su integridad psíquica ha sido mermada. Su integridad moral también. Como sabemos, la moral básicamente son un conjunto de principios y valores que tiene cada ser humano. Se resquebraja también este conjunto de principios, este conjunto de valores, ¿sí? Y básicamente los otros derechos que también se afectan es la no discriminación, que también está en nuestra constitución política, ¿sí? La libertad sexual, que como dijimos es uno de los dos bienes, junto a la integridad personal, son los bienes jurídicos que se afectan cuando se atenta contra los derechos fundamentales. Otro derecho también es la intimidad personal, la salud y asimismo el derecho a trabajar en un ambiente seguro. Hasta aquí, si alguien tuviera alguna consulta o alguna pregunta, agradeceré que me lo hagan saber. Muy bien. Ante todo, ¿cuántas personas trabajan en la empresa? Alguien si me pudiera decir. Está escribiendo acá 100 personas. Muy bien. Entendiendo que son 100 personas, entonces vamos a hablar entonces de lo que es el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Vamos a empezar por un concepto básico. ¿Qué es el Comité de Intervención
frente al hostigamiento sexual. Es una instancia que se dedica principalmente a lo que es la investigación de los actos o de las denuncias, perdón, de las denuncias de hostigamiento sexual. Asimismo, es el ente que propone, ¿no?, el tipo de sanción que se le debería aplicar a esta persona. Así más, también propone lo que es el tipo de medidas preventivas, ¿no?, cuando se inicia cuando se interpone una denuncia de hostigamiento. Me han dicho que eran 100 personas aproximadamente en la empresa. En este caso, entonces vamos a enfocarnos en este tipo de situación. La conformación del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual se implementa, ¿no?, en los centros de trabajo que tienen 20 o más de 20 o más trabajadores. ¿Sí? ¿Cómo se conforma esto? El Comité de Intervención, vamos a llamarlo así, Comité de Intervención. El Comité de Intervención está conformado por 4 personas. 2 personas que nombran los representantes de los trabajadores y 2 personas que nombran el empleador o su representante. Dentro de las personas que nombra el empleador, necesariamente tiene que estar un representante de la Oficina de Recursos Humanos. O en todo caso de la oficina o del área que contenga estas funciones, estas funciones de recursos humanos. Esta persona también tendrá voto dirimente. Adelantándonos un poquito al tema, este comité resuelve ¿no?, hace sus informes o sustenta sus decisiones en función a lo que es la mayoría simple. En caso de haber un empate, se procede a lo que es la dirimencia, ¿no? Y en este caso, ¿quién es la persona dirimente? Es este representante de la Oficina de Recursos Humanos. Los acuerdos del comité. Los acuerdos del comité de intervención se adoptan por mayoría simple. Y el voto dirimente, repito, corresponde al representante de la Oficina de Recursos Humanos. La prevención del hostigamiento sexual. ¿En qué consiste la prevención del hostigamiento sexual? Básicamente, la prevención implica varios aspectos. El primer aspecto básico para la prevención es contar justamente con este comité de intervención. En este caso, en el caso de la empresa, estamos hablando de comité porque cuenta con más de 20 personas. Asimismo, se tiene que tomar en cuenta lo que son las políticas, ¿no? Es decir, debe contar con una política de prevención y de sanción del hostigamiento sexual. Esto implica que ya desde la cabeza de la empresa tiene que tenerse claro que el hostigamiento sexual, como hemos dicho al comienzo, en sí es un acto de violencia. Y en sí también es un acto que va a perjudicar el rendimiento de sus trabajadores. Al fin y al cabo, de lo que busca todo jefe de una empresa es que la empresa
tenga la mejor operatividad, que tenga el mayor éxito en el desarrollo de sus funciones, que pueda cumplir con sus metas establecidas, ¿no? Y obviamente, cuando hay estos problemas de hostigamiento, ya con las consecuencias que pudiera haber, pues, perdón, ya con las consecuencias que se pudieran dar, puede generar que el ambiente laboral no sea el propicio como para desarrollar sus actividades. Asimismo, parte de la evaluación y diagnóstico es los procedimientos. Esto está en función de que, como parte de esta prevención, es mejor que todo personal o que todo el personal conozca o tenga acceso a lo que sean las directivas y los reglamentos internos que tenga la empresa en relación a investigar, a sancionar y a prevenir los actos de hostigamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa debería, si en caso no lo tiene, si lo tiene, en buena hora, pero si no lo tiene, debe tener una guía de procedimientos, ¿no? Un reglamento interno que esté relacionado a lo que es la prevención del hostigamiento sexual. ¿Cómo también se materializan las medidas, estas medidas de prevención? ¿No? Según de acuerdo a lo que dice la guía práctica para el tema de hostigamiento, nos señala que, perdón, que debe haber una capacitación en materiales, una capacitación sobre lo que es hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral. Es decir, cuando una persona ingresa a trabajar, pues es necesario que se le dé alguna charla o algún curso, ¿no? O en todo caso, ponerle en conocimiento qué es el hostigamiento sexual, ¿no? Cómo se configura y cuáles serían, ¿no? las sanciones en caso que lo cometiera. Asimismo, como medida de prevención, también tenemos la capacitación anual que debe recibir el área de recursos humanos y el comité de intervención frente al hostigamiento sexual y demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual. Al respecto, es necesario indicar qué temas pueden ser los adecuados para poder capacitar a las personas que van a investigar las quejas o las denuncias sobre lo que es hostigamiento sexual. Por ejemplo, estas personas tienen que saber cómo hay que redactar su informe. También estas personas, por su propio trabajo, van a tener que investigar, van a tener que analizar medios probatorios a fin de dar o por lo menos solicitar una sanción. ¿Cómo es esto? Estas personas, por el tipo de actividad que van a llevar, tienen que saber, les digo por ejemplo, ¿no? Cómo valorar ciertos medios probatorios. No es cuestión de aceptar cualquier medio probatorio que pudiera ser o no lícito o ilícito, ¿no? Puede que una declaración de un testigo, por ejemplo, se consiga de manera atemorizante. De ser así, esa declaración ya pierde su valor probatorio. Puede también que se acompañe como medios probatorios a algún documento, ¿no? que de pronto no genere certeza sobre la persona que lo ha redactado, sobre la persona que lo ha enviado. Entonces, si el comité no está bien preparado, pues puede dar lugar a errores de apreciación, lo cual haría pues que
estas quejas o estas denuncias pues no pudieran caer, ¿no?, en quedar sin efecto, podrían caer en nulidades, podrían inclusive hasta ser quizás pasibles de alguna denuncia. Por eso es necesario esta capacitación para el comité de intervención, que básicamente es quien va a investigar y quien va a proponer la sanción, sino también para el área de recursos humanos también, que al final son los que van a ejecutar o van a decidir la sanción que se, que se le va a dar al agresor. De ahí entonces que es necesario que este comité esté en constante capacitación para poder llevar un trabajo de la manera más óptima. ¿Qué pasa cuando el hostigador es el empleado? ¿Qué puede hacer en este caso? La persona que haya recibido estos actos de connotación sexual o sexista puede accionar lo que es el cese de la actividad. Esto en general, es decir, es, en primer lugar, los actos de hostigamiento sexual también pueden configurarse como hostilidad, muy al margen de que, como lo hemos expresado anteriormente, en el caso que una persona no ceda ante estas proposiciones, suele pasar de que comienza a recibir actos hostiles, ¿no?, de la otra persona. En este caso, esta persona, por su por su propia definición, tratándose de cese de hostilidad, esta persona tiene que ser de rango superior a la persona que está recibiendo el trato. Asimismo, la víctima puede solicitar el pago de la indemnización y da por terminado el contrato de trabajo conforme al artículo 35 de la Ley de Productividad y Competitividad. Asimismo, el hostigador, ¿no?, puede ser sancionado con amonestación, es decir, una llamada de atención, ¿no?, que se adjuntará en su currículum, ¿no?, o en su hoja, ¿no?, o en su expediente personal, ¿no? Puede ser suspendido. Últimamente se habla mucho de la suspensión imperfecta, o simplemente se le despide del trabajo. Esto depende según la gravedad de los hechos. ¿Cuál es el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual? A ver, un momento, por favor. ¿Cuál es el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual? En primer lugar, ¿qué órganos intervienen en el procedimiento? Interviene el área de recursos humanos y el comité. El área de recursos humanos, ¿qué función tiene? Es la encargada de recibir la queja o la denuncia, ¿no?, adoptar las medidas de protección, interponer la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. Ahora, no sé si acá en el centro de trabajo habrá un área de recursos humanos, pero entiendo que debe haber, o por lo menos debe haber un área que cumpla con las funciones de recursos, ¿no? Y asimismo tenemos el comité de intervención, que es el que se encarga de desarrollar la investigación y proponer medidas de sanción y medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. Entonces, repito, el área de recursos humanos surge, en primer lugar, surge como una suerte de mesa de partes. Es quien va a recibir la queja o la denuncia. Pero lo que va a hacer es poner en conocimiento del comité para que se encargue de la investigación. Luego el comité propondrá, ¿no?,
las medidas preventivas, las medidas de sanción, las medidas complementarias. Y luego, posteriormente, es el área de recursos humanos quien, por su propia función, es la encargada de dictaminar, ¿no?, o decidir la sanción. Si bien es cierto, el comité propone, el área de recursos humanos es que al final es que quien toma la decisión de aplicar, de dictar la sanción. Inclusive puede que aplique otra sanción, que pueda ser más leve o más grave que la que ha propuesto el comité. La denuncia puede ser verbal, puede ser escrita, ¿no? Puede ser también de oficio, ¿no? En el caso de oficio, pues tranquilamente si la empresa o si el encargado o si el gerente de la empresa conoce o ha sido inclusive testigo de repente de un acto de hostigamiento, pues debe disponer inmediatamente que la Oficina de Recursos Humanos empiece a hacer su trabajo. Y como lo vemos en la diapositiva, tiene un día para actuar. Por lo demás, reitero, el inicio del procedimiento ya sabemos que puede ser a pedido de la víctima, ¿no? Y de parte, porque puede ser cualquier persona que haya tomado conocimiento, ¿no? Puede ser un compañero de trabajo, ¿no?, por ejemplo. Reitero, la denuncia puede ser verbal o escrita. ¿Qué es lo que contiene, perdón, qué es lo que contiene la denuncia por hostigamiento sexual? Básicamente, como indica la diapositiva, debe contener la identificación del denunciante, ojo, la identificación del denunciante, la identificación del denunciado, los hechos, las pruebas, la declaración jurada de veracidad. Asimismo, acá no está en la diapositiva, pero también se le es permitido que la persona que denuncia proponga algún tipo de medida de protección. Eso es válido también, ¿no? Aquí, como ven en la diapositiva, tenemos un modelo de queja o denuncia. Ya posteriormente, esto se pondrá, entiendo que las diapositivas que se están utilizando el día de hoy se ponen en conocimiento de la empresa, así como de los participantes, para que pudieran, ¿no?, manejarse y poder tener mejor conocimiento de lo que se está tratando. Como ven ustedes en el modelo de la queja o de la denuncia, tenemos, ¿no?, el tipo de denuncia, ¿no?, datos de la persona que ha sido hostigada, ¿no?, datos del hostigador, ¿no?, datos del testigo en caso que hubiera, ¿no?, datos de los hechos denunciados, ¿no?, y indicar si el denunciado o victimario trabajan directamente, ¿no? Este modelo, tal y como está, lo dejo como para que ustedes lo pudieran tener en cuenta para fines laborales también. Inicio del procedimiento. Como dijimos, la Oficina de Recursos Humanos, o quien hace sus veces, es la que recibe la queja o denuncia. Asimismo, es la que dicta y ejecuta las medidas de protección en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Asimismo, es la que pone a disposición de la víctima los canales de atención médica y psicológica en un plazo no mayor a un día hábil. ¿Cómo es esto? Bueno, ya hemos dicho que sirve como una especie de mesa de partes, en primer lugar. Pero asimismo tiene la función de dictar y ejecutar las medidas de protección.
Esto está señalado, según norma, tiene un plazo de 3 días hábiles, bajo responsabilidad. Si no, estaría cometiendo una infracción. Asimismo, ni bien reciba la denuncia, esta área de recursos humanos tiene que poner a disposición de la víctima los canales de atención, ya sea médica o psicológica, que tuviera el centro laboral. Algunos centros laborales efectivamente cuentan, ¿no?, con un psicólogo, cuentan con un personal médico adecuado, cuentan con asistentes sociales, ¿sí? Pero puede ser que no lo tenga. En ese caso, ¿qué tiene que hacer? Tiene pues que hacer uso de ya del sistema público, ¿no? Por ejemplo, hacer uso de la posta, hacer uso de repente de los especialistas que tenga el SEM, ¿no? Poner en conocimiento de ¿no?, del médico forense, de repente, el médico legista, ¿sí?, si en caso fuera necesario. Las medidas de protección, es el término correcto, las apuestas medidas cautelares, las medidas de protección, ¿cuáles son? En primer lugar, es la rotación del presunto hostigador. Creo que ya la explicación es básica, ¿no? Digamos que trabaja en la misma área, entonces se opta por cambiar a otra área, a otra dependencia, a este hostigador. Se le puede suspender temporalmente en su relación laboral, ¿no? Esto no se aplica en los trabajadores de régimen público. También se puede rotar a la persona agredida. Esto más que todo es en función a que si en caso no se puede rotar al presunto hostigador, digamos por la naturaleza del trabajo que tiene, entonces puede optarse por la rotación de la víctima. Asimismo, se puede pedir e impedir que el hostigador se acerque a la víctima o a su entorno familiar, y esto se debe efectuar mediante una constatación policial. Asimismo, también se puede brindar asistencia psicológica a la víctima, ¿no?, o en general otro tipo de medida de protección también, ¿no? Obligación del empleador en comunicar al Ministerio de Trabajo. El empleador tiene esta obligación de poner en conocimiento la interposición de la queja o la denuncia sobre hostigamiento al Ministerio de Trabajo en un plazo de 6 días hábiles. Hemos señalado anteriormente que las medidas de protección se deben dictar en el plazo de 3 días. ¿Sí? Entonces, claro, primero se dictan estas medidas de protección, 3 días. Ya para el 6.º día, ya estas medidas ya deben haber sido, ¿no?, obviamente ya han sido dictadas. Entonces, también hay que poner en conocimiento estas medidas de protección, ¿no? En el caso de que se haya iniciado de oficio una investigación, también hay que poner en conocimiento. Así que digamos, para abreviar esto, ¿qué es lo que se debe poner en conocimiento del Ministerio de Trabajo, ¿no? Poner en conocimiento que existe, que se ha presentado una queja por hostigamiento sexual, ¿no?, que se ha iniciado esta investigación y que se ha brindado medidas de protección a la presunta víctima. Investigación y sanción del hostigamiento sexual. En primer lugar, como ya señalado, la queja se presenta ante el área de recursos humanos. El área de recursos humanos tiene el plazo de un día, máximo un día, para poner en conocimiento esta queja al comité de intervención. ¿Qué tiene que hacer en el comité de intervención? El comité de intervención, como ya sabemos, tiene que investigar.
También hemos dicho que el comité de intervención tiene pues que realizar un informe, tiene que analizar medios probatorios. Obviamente, cuando hablamos de una actividad procesal, cuando hablamos de una actividad de carácter de investigación, es necesario correr traslado o poner en conocimiento de la persona que ha sido denunciada. Se tiene que dar también, ya por un principio básico constitucional de garantías de un debido proceso, pues tiene que darle al denunciado la posibilidad de que formule sus descargos y que además presente los medios probatorios que considere adecuados a su defensa. Toda esta actividad la tiene que realizar dentro de estos 15 días calendario, por cierto. Se le puede dar un plazo, yo propongo un plazo de 5 días, por ejemplo, puede ser un plazo de 3. Ya es la propia empresa, mediante una directiva que tiene que indicar los plazos para los plazos que tiene el denunciado para poderse defender. Ya con lo que presente el denunciado, ya con los medios probatorios que hayan planteado, tanto la denunciante como el denunciado, pues este comité propondrá, bueno, en primer lugar, indicará si es que está aprobada la denuncia que ha hecho la víctima. Porque también puede suceder que no esté aprobado y por tanto también tiene que señalar que no estando aprobado, pues deberá archivarse la denuncia. Como que también puede proponer o indicar que efectivamente está comprobado que ha habido estos hechos, ¿no?, de connotación sexual y que hay responsabilidad. Y en función a esta responsabilidad, en función a los hechos, se determinará también cuál es la gravedad de la situación para, en función a eso, proponer una, una sanción. Al término de estos 15 días, se tiene que hacer este informe. Este informe, como lo leemos en las diapositivas, tiene que describir los hechos, tiene que valorar los medios probatorios, tiene que proponer una sanción, o también, como lo hemos señalado, puede proponer archivamiento y asimismo recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Conocimiento del órgano de sanción. El órgano de sanción, como hemos señalado, es el área de recursos humanos. Una vez que esta área de recursos humanos ha recibido el informe de la comisión, tiene un plazo no mayor de 10 días calendarios para emitir su informe. Este plazo, dentro de estos 10 días calendarios, tiene que poner en conocimiento al quejado o al denunciado, ¿no?, y a la víctima, para que ellos puedan dar sus alegatos. Repito, dentro de estos 10 días darán sus alegatos y en función a eso es que ya emitirá una decisión. Esta decisión que debe contener, en el caso de que haya responsabilidad, contendrá la sanción a aplicar, así como otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Asimismo, repito, ¿qué se debe poner en conocimiento del Ministerio de Trabajo? La recepción de la queja o denuncia, ya lo hemos dicho. También se debe poner en conocimiento las medidas de protección, ¿no? Y como ven en el tercer punto de las diapositivas, se tiene que poner en conocimiento también la decisión adoptada por la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, ¿no?
Esto dentro de los 6 días hábiles a su emisión. ¿Qué pasa en el caso de empresas de tercerización o de inmediación de servicios? Intermediación de servicios. Para resumirlo, ¿no? Puede suceder 3 casos. Básicamente vamos a nombrar 3 casos. ¿Cuál es el primer caso? Cuando el hostigador o el presunto hostigador labore para esta empresa de intermediaria o de tercerización de servicios y la víctima o presunta víctima forme parte de la empresa usuaria, de la empresa principal. En este caso, ¿qué se hace? Ya hemos indicado el procedimiento de investigación y el procedimiento de sanción. Así que lo único que vamos a recalcar acá, que la denuncia se va a formular ante la empresa usuaria. Esta empresa usuaria, ¿no?, lo va a investigar con su comité, ¿no?, y al terminar, ¿no?, sus investigaciones, ¿no?, puede también, como se ha dicho, puede recomendar sanción, ¿no?, y este informe final, ¿no?, se tiene que poner en conocimiento de la empresa de tercerización, porque al final esta empresa es la que tiene que tomar las medidas que sean pertinentes, así como aplicar la sanción. En este caso, como hemos visto, no va a ser la empresa principal usuaria la que emita la sanción, sino lo va a hacer la empresa de tercerización. ¿Por qué? Porque el presunto hostigador es trabajador de esta empresa de tercerización. Pero ¿qué pasa si la víctima, si el agresor forma parte de la empresa usuaria, de la empresa principal, y es la víctima la que pertenece a la empresa tercerizadora? En este caso, igual que lo que hemos señalado hace unos minutos, ¿no?, la denuncia se formula ante la empresa principal, ¿no? Ya se sabe también que hay un plazo de un día de recibir la queja para poner en conocimiento ¿no?, del comité, ¿no? Pone al final este informe que emite el comité, se pone en conocimiento de la empresa de intermediación o de tercerización para que tome las medidas que considere pertinentes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que como el presunto hostigador forma parte de la empresa principal, es esta empresa la que va a imponer la sanción. Pero ¿qué pasa si el presunto hostigador y la presunta víctima laboren para esta empresa de tercerización? En este caso, la denuncia puede ser interpuesta en cualquiera, ya sea en la empresa principal o en la empresa de tercerización. Y también se presentará la denuncia respectiva, la queja, y el traslado de la queja, o mejor dicho, sí, el traslado de la queja será ante la empresa a la que pertenece el presunto hostigador. Esta empresa tercerizadora es la que va a llevar a cabo el procedimiento de investigación y también aplicará la sanción. Ya para terminar, tenemos aquí lo que es la falsa queja, ¿no? Básicamente, como está indicado en la diapositiva, si se diera el caso que un supuesto hostigado actuara con mala fe en su queja de hostigamiento sexual y se comprobara evidencia en tal sentido, el denunciado tiene derecho a realizar acciones judiciales para recibir una indemnización fijada por el juez, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado también cuando se interpone una falsa queja.
Ahora, ojo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de lo que es la falsa queja. ¿Qué significa falsa queja? Reitero, ¿no? Eh, es mentir, ¿no? Es una denuncia puesta más que todo por un hecho que no ha sucedido, ¿no? En este caso estamos hablando de mala fe. Ojo, porque puede suceder que la denuncia o que los hechos sí hayan sucedido, pero que no se haya podido acreditar debidamente, ya sea porque no hubo testigos, ¿no? Ya sea porque no hubo estos medios probatorios que decía ¿no? De repente no hubo documentos, en general, no se pudo probar la denuncia, ¿no? Entonces ahí no hablamos de falsa queja, hablamos simplemente de una denuncia que ha tenido que ser archivada por falta de pruebas. Ya para terminar, las sanciones pueden ser la amonestación, la suspensión y el despido. La amonestación, ya sabemos, básicamente una llamada de atención que será señalada en su hoja o en su file personal del agresor. La suspensión también ya lo hemos tocado, ¿no? Se puede suspender de acuerdo al procedimiento que señala las directivas que debe tener el centro de trabajo y el despido, ¿no? Ya para terminar tenemos aquí la fuente de información, que básicamente es la que hemos señalado al inicio de esta charla. Señores, entrando ya en la parte final, reitero, si alguien tuviera alguna duda, alguna, algún tema para aclarar, estoy a su total disposición. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Buenas tardes, lo escucho. ¿Qué tal? Sí, esto es con respecto a los 6 días hábiles que menciona el procedimiento que se debe de reportar al Ministerio de Trabajo. Eh, Se reporta solamente cuando ya es un hecho de hostigamiento confirmado, porque vamos a supuesto, ¿no? Como en la presentación usted mencionó que puede ser una falsa queja. Entonces vamos a suponer que se cumplen los días, se inicia el proceso de investigación y esto al octavo día se comprueba que realmente no hubo un tema de hostigamiento sexual, pero sin embargo ya hemos pasado los 6 días hábiles que se tenía que reportar al ministerio, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejaría en este caso, ¿no? Si solamente menciona que dentro de los 6 días hábiles se tiene que mencionar o se tiene que adjuntar, subir la información a la página del ministerio, solamente dice queja o denuncia, ¿no? De todas maneras, se subiría sabiendo eso que todavía no es confirmado el acto de hostigamiento sexual. Ya, le explico. En primer lugar, lo que se pone en conocimiento cuando se inicia la queja, cuando se presenta la queja, eh, sabemos, hay 6 días para aquello, ¿no? Dentro de esos 6 días también sabemos que se presenta o se interponen las medidas de protección. Hablamos que esas medidas de protección se ponen en 3 días, ¿no? Entonces, y también sabemos que el procedimiento investigatorio que tiene el comité es de 15 días. Obviamente, después de estos 15 días se podría saber si la denuncia es o no eh, falsa o si no ha sido acreditada, qué sé yo. Dentro de estos 6 días, lo que normalmente va a suceder es que aún no se tenga una certeza debida de, de si se ha cometido o no estos hechos. Por eso lo que se pone en conocimiento es la presentación de la denuncia. Estamos hablando, reitero,
de cuando recién se inicia el procedimiento. Ahora, también se interpone, ¿no?, la aplicación de la medida de sanción. ¿Cuándo se va a interponer la medida de sanción? Después que ha transcurrido los 15 días de investigación, ¿no? Reitero, el área de recursos humanos tiene 10 días para dictaminar, para disponer la sanción o no. Entonces, después de esos 10 días, el empleador tiene plazo de 6 días para poner en conocimiento el dictaminado de esa sanción, poner en conocimiento ese informe final y esa sanción. Entonces, repito, esos 6 días que hay que poner en conocimiento de esta sanción, ya como su nombre lo dice, ya si se ha interpuesto la sanción, quiere decir que la queja, pues, la denuncia, ha sido corroborada. Ahora, ¿qué pasaría si en todo caso el comité ha optado por que se rechace o se archive esa denuncia? Entonces, igual también el área de recursos humanos también tiene 10 días para determinar la acción a tomar. Que ya por un tema de casuística sabemos de que lo que va a pasar es que simplemente dispondrá el archivo de la denuncia, y en caso de haberse señalado alguna medida de protección, también la podría dejar sin efecto. Y esto, obviamente, se tiene que poner en conocimiento del Ministerio de Trabajo en este plazo de 6 días. No sé si con eso aclaro su duda. Sí, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Señores, bueno, ante todo, debo señalarles que me dicen de que también, al final de esto tienen que dar ustedes un examen, ¿sí? El examen lo dan, para este examen tienen que ingresar a lo que es a la página, perdón, a la página www.jmsafetiperú.edu.pe con su usuario y contraseña. Yo estoy reiterando eso porque entiendo que ustedes ya tienen conocimiento de esa situación. Es una encuesta, me dicen. Ya, reitero. Es un examen y una encuesta, señores. Entiendo que ustedes ya conocen esa situación, ¿sí? Bueno, entonces, nada. Lo último, solamente agradecer a la empresa JM Safetiperú.sac por la oportunidad que me ha dado. Gracias gracias a ustedes por compartir su tiempo con persona, y por lo demás, simplemente darle muchas gracias a cada uno de ustedes, y reitero las gracias a la empresa por esta oportunidad. Yo me desconecto, tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.